Hermanos, muy buenos días. Hoy es junio 24 del 2023. Y bueno, quiero hablar sobre un tema que de acuerdo a lo que estamos estudiando en la segunda carta del apóstol Juan, tiene que ver con lo que él habla acerca del anticristo. Ahora, es un tema amplio. Me tardaría tal vez horas y días hablar porque este es un tema que viene inclusivemente, como sabemos, desde el tiempo de los apóstoles. Y cada grupo tiene su diferente interpretación. No voy a entrar a esa área, voy a solamente a concentrarme en el contexto de por qué Juan utiliza la palabra anticristo en sus cartas, especialmente porque él es el único. Antes de iniciar, quiero ahora hacer una oración. Quiero que me acompañen a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Que tu gracia y tu amor, Señor, esté en este momento y podamos aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la pregunta de mi tema es, ¿quién fue el anticristo de quien escribió el apóstol Juan? Voy a compartir ah, mi escrito para que todos ustedes lo vean. Voy a eh, compartirlo y así, entonces me puedan seguir. ¿Ok? Ok, aquí vamos. Ok, está ahí. ¿Lo pueden ver? Espero que sí. Voy a ampliar la cámara. Ok, ahí está. ¿Quién fue el anticristo de quien escribió Juan? Introducción. El gran teólogo presbiteriano Charles Hodge dijo lo siguiente al final de su escrito acerca del anticristo en su volumen 3 de su Teología Sistemática. De acuerdo entonces a la fe común de la Iglesia, los tres grandes eventos que precederán la segunda venida de Cristo son la proclamación universal del Evangelio o la conversión de los gentiles, la conversión nacional de los judíos y fíjese lo que dice al final, la aparición del anticristo. Esto está en la página 836 de su tomo número 3. Ahora, otra cosa muy importante, al igual que él, claro, él desarrolla unas páginas, tal vez más adelante voy a hablar de eso, de por qué la mayoría de los reformadores, prácticamente todos, apuntaban que el anticristo era el papado en Roma. O sea, eso quiere decir de que en la actualidad muchos eh, protestantes, no todos, muchos, la mayoría de evangélicos, la mayoría de pentecostales, la mayoría de adventistas, de inclusive testigos de Jehová, me parece también mormones, pero todas las sectas que no son católicas romanas apuntan que el anticristo es simplemente el Papa, o sea, eh, el Papa, Bergoglio, Jorge Bergoglio, que está en el Vaticano, él sabe que le dicen el anticristo. Pero otra cosa muy importante que la mayoría no sabe es que muchos católicos tradicionales que no acepten el Vaticano número 2, que empezó en 1960 y algo, ellos consideran al Papa actual también el anticristo. Católicos, ¿ok? No estoy hablando de evangélicos, protestantes, católicos, que llevan su fe de una manera tradicional, de una manera, diríamos, disciplinada, consideran que el Papa actual, es más, consideran que los papas a partir del año 1960 en adelante fueron el anticristo. Pero este Papa peor, ¿ok? O lo llamaban el antipapa, o es más, otros decían que no es ni Papa, ¿ok? Las opiniones difieren, pero la razón es porque creen que el Papa actual, Jorge Bergoglio, ha claudicado en la doctrina original de la Iglesia Católica Romana. ¿Ok? Pero es otro tema diferente, pero solamente para ilustración de que quién es el anticristo. Ahora ya no solamente los reformados o protestantes o evangélicos o lo que sea, sino ahora también un sector del mismo catolicismo consideran al Papa el anticristo.
Interesante. Ahora, pero ¿qué es lo que dice Juan en su carta? Que es prácticamente donde me quiero concentrar. Pero no voy a hacer una exégesis de los temas, de los textos, más bien del contexto histórico. ¿Qué es lo que había? ¿Qué es lo que pasó en ese momento para que Juan diga, bueno, estos son los anticristos? Porque de ahí nace, porque de ahí tenemos que entender, antes de hacer las aplicaciones que los protestantes reformados en el siglo XVI aplicaban a el papado de ese entonces o al papa de ese entonces, porque eso es la aplicación. Pero ¿es eso realmente la pregunta es eso lo que tenía Juan en su mente? ¿Que el papa es el anticristo? Bueno, vamos a ver. Los términos anticristo y anticristo solo se usan en la Biblia 5 veces, dice ahí, ¿no? Y una respectivamente y solo se encuentran en 4 versículos de la Biblia, todos escritos por el apóstol Juan. Esos versículos son 1 Juan 2:18, 1 Juan 2:22, 1 Juan 4:3, 2 de Juan 7. Todos ellos discuten algún aspecto de la teología, lo que sugiere, por lo tanto, que el anticristo y los anticristos son principalmente figuras religiosas. Vamos al primer texto, 1 Juan 2:18. Dice, hijitos, ya es tiempo, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Escuche bien. Porque si hubieran sido de nosotros, pues hubieran permanecido con nosotros. Pero salió para que se manifieste que no todos son de nosotros. Ahora, este texto es clave. Está en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Habla de muchas cosas. Uno relaciona el último tiempo con la aparición de los anticristos. Ahora, ¿qué significa eso? Que el último tiempo, según la teología, la mentalidad apostólica de Juan, ya empezó, no va a empezar que falta mucho, no, ya empezó hace 2000 años. ¿Por qué? Porque dice, ellos ya sabían que habían escuchado, o sea, Juan les predicaba que cuando aparezca el anticristo, y es porque empezó el último tiempo, lo que se llama hoy los últimos días, el último tiempo, ya estamos al fin del mundo. Ellos no utilizaban así, su concepción no era eso, era diferente. Y dice, por eso sabemos que estamos en último tiempo. Ahora, salieron de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que estos anticristos estaban dentro de las reuniones de los creyentes. Recuerden, en ese tiempo no había iglesias como hay ahora, templos, se reunían en casas, casas grandes de creyentes, ahí se reunían y ellos iban ahí, ¿no? O sea, nadie sabía quiénes eran, ellos iban ahí. Por eso dice Juan, salieron de nosotros, o sea, ya no estaban con ellos en ese tiempo, se fueron. Pero dice acá, porque si hubieran sido de nosotros, ¿no? Dice Juan, hubieran permanecido con nosotros. O sea, la clave es, ellos se fueron, lo cual implica que no fueron de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, estuvieran con nosotros en este momento también. Pero salió, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? Para que se manifieste que no todos son de nosotros. Ahora, esto tiene que ver muy interesante con la teología e interpretación reformada de la iglesia visible e invisible. La iglesia visible, todos nos vemos, te va a una congregación, todos hermano, hermanas, se dan la mano, se abrazan, oran, comulgan, la Santa Cena, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice acá? Para que se manifieste que no todos son de nosotros. En ese grupo muy bonito que usted va, de repente hay algunos que no son de ustedes. Pero al igual como aquí no se sabía, hasta que se reveló cuando salieron. Sigamos. Versículo 22 dice, ¿quién es el mentiroso? O sea, el falso, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ahora, aquí nos da otra definición de quién son los anticristos. Es el que niega que Jesús es el Cristo. Bien interesante. O sea, no negaban a Jesús como persona, pero negaban que él era el Cristo. Ahora, muy importante esto porque los que negaban que Jesús era el Cristo también eran los judíos. Entonces, puede ser, ¿no? Lo cual no sería raro, que parte de lo que está hablando Pablo se está dirigiendo a los judíos que negaban que Jesús era el Cristo. Pero mira lo que dice, este es el anticristo. ¿Se dan cuenta? O sea, característica del anticristo, aquí está el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahora, bien interesante porque aquí dice mentiroso. O sea, aquí esta palabra mentiroso está relacionado a la palabra negar. Ahora, aquí dice, hay dos formas de negar. Uno, el mentiroso niega que Jesús es el Cristo. Uno, o sea, que vino, o sea, vino en carne, pero no es el Cristo. Niega. Los judíos estaban ahí. Y número dos, dice, niega no solamente que Jesús es el Cristo, pero niega al Padre y también niega al Hijo. O sea, quiere decir que Jesús no es el Hijo de Dios. Los judíos hacían eso.
Por eso que Jesús le dice a los judíos, ustedes son de su padre el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y cuando habla mentira, mire, mentiroso, de sí habla. Pero no solamente eran los judíos, había otro grupo, y eso lo vamos a ver más adelante. 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, que es los que están aquí, el que niega que Jesús es el Cristo, no, no es de Dios. Oh, esto está terrible. Judíos niegan que Jesucristo vino, o sea, Cristo vino en carne. Jesús vino, pero no el Cristo. Pero ¿quiénes son aquellos que negaban que Jesucristo vino en carne, aparte de los judíos? Eso lo vamos a ver. Y este es el espíritu del anticristo. Oh, ok, aquí está, ahora entra el espíritu del anticristo. A diferencia del Espíritu Santo, Juan dice, hay dos espíritus. Uno, el Espíritu Santo, y otro, el espíritu del anticristo. Son dos espíritus, uno del mal, uno del bien. El que niega que Jesús ha venido en carne no es de Dios y por lo tanto tiene el espíritu del anticristo. Fíjese, el cual vosotros, o sea, los cristianos, habéis oído que viene, tiempo pasado. O sea, Juan ya las predicaba, Juan les dijo acerca del anticristo. O sea, ellos sabían quién era el anticristo. Y obviamente no es el anticristo que muchos lo ponen hoy. En ese tiempo no había papado, no había iglesia católica romana, no había nada, solamente eran ellos. Y ahora ya está en medio del mundo. O sea, se dan cuenta, ya está. O sea, si en ese tiempo no había papado y está en el mundo, entonces, ¿quién es el anticristo? Obviamente los reformadores aplicaron mal el término anticristo al papado. Claro, yo entiendo por qué lo hacían, porque decían el papado es corrupto, el papado es esto, esto es un montón. Hay una lista grande, ¿no? Adventistas piensan lo mismo los demás. Pero no importa la lista. Lo que importa era qué es lo que pensó Juan, qué es lo que tenía Juan en su mente. Porque aquí no había toda la jerarquía romana que después se desarrolla. Entonces, ¿quién es el anticristo? ¿Quién es ese espíritu del anticristo? Muchos dicen, bueno, es que él es la encarnación del espíritu del anticristo, pero eso no es lo que enseña la Biblia. ¿Qué más? Dice el 7, porque muchos engañadores, que son los mentirosos, han salido por el mundo. ¿Se dan cuenta? El verbo pasado perfecto, o sea, que han salido en el pasado y siguen en ese momento en el tiempo de Juan. Muchos, o sea, quiere decir que no era un solo anticristo, sino eran muchos anticristos. Es imposible que todos ellos quieran gobernar el mundo. Entonces, no eran eso, no entra en eso. O sea, la definición original que Juan tenía era totalmente diferente. Dicen, estos engañadores no confiesan que Jesucristo venía en carne. Otra vez comienza a decir esto. ¿Se dan cuenta? Por tercera vez, niegan que Jesucristo vino en carne. Vamos a hablar de eso en un momento. Quien esto hace es el engañador, que ya habló de aquí, el mentiroso, y también es el anticristo. O sea, prácticamente la misma persona. O sea, el anticristo es un mentiroso porque niega que Jesús vino en carne. Al negar eso, niega al Padre y niega al Hijo. Y tienen el espíritu del anticristo. Muy bien. Los docetistas, ahora escuchen bien esto porque es muy importante. Es una secta herética o fue una secta herética que se remonta a los tiempos apostólicos. Su nombre se deriva de doquesis, apariencia, porque enseñaban que Cristo solo aparecía o parecía ser hombre. Cristo, no Jesús. Haber nacido, negaban que había nacido, haber vivido y sufrido. Algunos negaban, dentro de ese grupo, la realidad de Cristo humano, de su naturaleza en conjunto. Algunos solo aceptaban la realidad de su cuerpo humano, ¿no? Vamos a poner acá, algunos solo aceptaban, ¿no? La realidad de su cuerpo humano o de su nacimiento o muerte. La palabra doxetae, que es mejor traducida por ilusionistas, aparece por primera vez en una carta de Serapión, obispo de Antioquía, en el año 190-203, en la iglesia de Rosos, donde había surgido problemas por la lectura pública del Evangelio apócrifo de Pedro. Interesante. Serapión al principio permitió sin sospecharlo, pero poco después prohibió esto, o sea, la lectura de ese apócrifo, de esa carta, diciendo que había tomado prestado una copia de la secta que lo usó, a la que llamamos Docetae. O sea, se dan cuenta, o sea, ya esa secta en ese entonces todavía estaba. Sospechó una conexión con el marcionismo, de ese entonces otra secta, y encontró en este evangelio algunas adiciones a la correcta enseñanza de Salvador. O sea, vio de que no estaban enseñando bien, que era un evangelio espurio, ¿no? Y que realmente tampoco lo escribió Pedro.
En ese entonces, en ese tiempo era muy común que la gente tomara el nombre de alguien y ponga y escriba un libro atribuyéndole a cierta persona cuando no. Eso sucedió con el apóstol Pablo y otros más. Los gnósticos, partiendo del principio del antagonismo entre materia y espíritu, y haciendo consistir toda la salvación en liberarse de la esclavitud de la materia y volver como espíritu puro al Espíritu Supremo, no podrían aceptar la frase el verbo se hizo carne, que Juan habla en su evangelio en el primer capítulo, el verbo se hizo carne, porque ellos creían que había un conflicto entre la materia y el espíritu. ¿Ok? Para tomar prestada del cristianismo la doctrina de un Salvador que era hijo del Dios bueno, se vieron obligados a modificar la doctrina de la encarnación. O sea, porque rechazaban. ¿Se dan cuenta? O sea, Juan escribió su carta más o menos a finales del siglo primero, posiblemente de los años 80 hasta el año 99, diferentes fechas, pero la mayoría de los eruditos ponen 90 y algo. Simón el Mago habló primero de una pasión presunta de Cristo. ¿Se acuerdan de Simón el Mago que se enfrentó con los discípulos, les ofreció dinero para tener el Espíritu Santo y Pedro lo exhorta? Él habló de una pasión presunta de Cristo y afirmó blasfemamente, una forma blasfema, que fue realmente él, o sea, Simón el Mago, el mismo Simón quien sufrió de estos aparentes sufrimientos. ¿Ok? O sea, se dan cuenta, ese tipo era totalmente un hereje, ¿no? En todo aspecto de la palabra. Para mejorar las cosas, él dice que se hizo, que yo sufrí. Y fue transfigurado, o sea, él ya sabía toda la historia del cristianismo, de la vida de Jesús, para ese entonces. Entonces, toma prestado toda esa narrativa y se aplica a sí mismo, porque dice, fue transfigurado y hecho semejante a las virtudes y potestades y ángeles, ¿no? De modo que apareció entre los hombres como hombre, aunque no era hombre, y se creía que había aparecido en Judea, aunque no había aparecido. Eso está en el libro de Ireneo, ¿no? En el Pasum in Judea putatum cu non eset pasus. ¿Ok? Otro gnóstico sirio, su nombre es Cerdo, no sé si está relacionado al cerdo, pero ese era su nombre, que vino a Roma bajo el Papa Higinio, ¿no? En el año 137, o sea, ¿ok? Segundo siglo, y se convirtió en el maestro de Marción. Enseñó este cerdo que Cristo es el Hijo de Dios Altísimo, que Cristo, el Hijo de Dios Altísimo, apareció sin nacimiento de la Virgen. Fíjese, sí, sin ningún nacimiento en la tierra como. Entonces aquí ya vemos que el gnosticismo estaba haciendo una separación entre materia y espíritu y negaban, por eso dice Juan sabía de eso, por eso él dice, el que niega que Jesús es el Cristo y que ha venido en carne. Ellos negaban que Cristo vino en carne. Ahí está, ¿no? Todo esto es bastante natural, dice, pero no siendo la materia creación del Dios mismo, altísimo, sino de un demiurgo. Cristo no podía tener nada con ella. O sea, el demiurgo venía a ser, digamos, como un intercesor entre Dios y los hombres. Habían bastante. Esa es la teología o la filosofía, teología, misticismo gnóstico. Entonces vemos aquí una conexión muy interesante, porque primero Juan dice que el que niega que Jesús vino en carne, o sea, como Cristo, ese es el mentiroso y él es el anticristo. Entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo, los anticristos o el anticristo están prácticamente definidos por los docetistas gnósticos, porque ellos enseñaban exactamente lo que Pablo está hablando en su carta, perdón, Juan. Esta herejía que destruyó el mismo significado y propósito de la encarnación, o sea, ellos no creían que Jesús, que Dios se hizo hombre en Jesucristo y nació de la Virgen María, ellos no creyeron eso. Fue combatida inclusive por los apóstoles. Fíjese, posiblemente la declaración de San Pablo de que Cristo habita la plenitud de la deidad, Colosenses 1, 19 y 12, 9, tiene alguna referencia a errores docéticos. Posiblemente sí, porque ella estaba prácticamente a finales del siglo primero. Entonces, pudieron haber escuchado. No tenían el nombre docetista, pero escucharon la doctrina. Entonces, Pablo dice, bueno, en él habita la plenitud de la deidad. O sea, una refutación a los docetistas. Es muy probable, aunque no haya dicho el nombre del anticristo. Es Juan el que pone el nombre del anticristo solamente 4 veces, el único, nadie más. Ni siquiera lo menciona en su carta de Apocalipsis a las 7 iglesias. No lo hace Pedro, no lo hace Pablo, no lo hace Santiago, no lo hace Judas, no lo hace nadie. Solamente Juan en sus cartas, la primera y la segunda carta. Nada más. Pero se refiere no al líder mundial, se refiere al engañador, prácticamente a los docetistas que negaban que Cristo vino en carne. Aceptaban el Jesús de la historia, el Jesús de carne, pero no el Cristo Mesías.
Ok. Sin duda, Juan, ahí dice, primera de Juan 1, del 1 al 3, 4, 1, 3, segunda de Juan 7, ahí lo hemos leído, se refiere a esta herejía, ¿se dan cuenta? Así al menos le pareció a Dionisio de Alejandría, Eusebio, Historia de Iglesia, volumen 25, y a Tertuliano de Carné Christi, ¿no? En su escrito número 24. En tiempos subapostólicos, esta secta fue combatida vigorosamente por San Ignacio y Policarpio. ¿Quién era Policarpio e Ignacio? Bueno, Ignacio y Policarpio fueron discípulos del apóstol Juan. Ellos conocieron en primera persona al apóstol Juan. Ignacio, San Ignacio y San Policarpio. ¿Ok? Pero Policarpio fue el más cercano, fue Ignacio. Policarpio fue alumno de Ignacio, pero los dos conocieron en persona y escucharon de sus labios la enseñanza del apóstol Juan. ¿Ok? Eso está en el sitio de internet de la Biblioteca Católica. ¿Quién fue Ireneo? Interesante la pregunta. ¿Se acuerdan? Acabo de decir, Ireneo fue discípulo de Policarpio. Él no llegó a conocer al apóstol Juan, pero escuchó de Policarpio, porque Policarpio conoció a Juan y también lo habrá escuchado de Ignacio. Bueno, fue un obispo de Lyon, se pronuncia Lyon, la Y en español de España es Lyon, pero yo estoy pronunciándole como en inglés la I es I. El obispo de Lyon, padre de la iglesia. La información sobre su vida es escasa y en cierta medida inexacta, ¿no? Él nació en Asia proconsular o al menos en alguna provincia limítrofe en la primera mitad del siglo II. La fecha exacta es controvertida. Entre el año, muchos ponen el año 115, 125, otros ponen de 130 a 142. Es cierto que siendo aún muy joven, Ireneo había visto y oído al obispo Policarpio, ahí está, en el año 155, en Esmirna, durante la persecución de Marco Aurelio. Ireneo era sacerdote de iglesia en Laio. El clero de la ciudad, muchos de los cuales sufrían prisión por la fe, lo envió más o menos en el año 177-178 a Roma, ¿no? Con una carta al Papa Eleuterio sobre el montanismo, que era una secta también que estaba afectando a la iglesia. Y en esa ocasión dio un enfático testimonio de sus méritos. Al regresar a la Galia, Ireneo sucedió al mártir San Potino como obispo de Layo. Durante la paz religiosa que siguió a la persecución de Marco Aurelio, el nuevo obispo repartió su actividad entre las funciones de pastor y de misionero, de las que tenemos breves datos, tardíos y no muy ciertos, y sus escritos casi todos de los cuales estaban dirigidos contra el gnosticismo, fíjese. La herejía luego se extendió en la Galía y otros lugares. ¿Contra quién estaba dirigidos? Contra el gnosticismo. ¿Ok? Nada se sabe de la fecha de su muerte, que debió ocurrir a finales del siglo II o a principios del siglo III. A pesar de algún testimonio aislado y posterior en ese sentido, no es muy probable que terminara su carrera con el martirio. O sea, no murió martirizado, tal vez causas naturales, pero no es algo seguro. Recuerde, estamos hablando de hace 2000 años, no había documentos, si lo había se perdía. Ireneo escribió en griego muchas otras obras que le han asegurado un lugar excepcional en la literatura cristiana. Ireneo, ¿no? Discípulo de Policarpio, que el cual fue discípulo del apóstol Juan. Porque en controvertidas cuestiones religiosas de capital importancia exhiben el testimonio de un contemporáneo de la época heroica de la iglesia, de uno que había oído a San Policarpio, que era quien discípulo de San Juan, apóstol. Oiga, escuchar a Policarpio era escuchar porque Policarpio recibió toda la enseñanza del apóstol Juan. Es más, Policarpio pudo haber estado en la reunión de esa carta cuando Juan escribe su primera, segunda y tercera carta. Estaba sentado de repente ahí. O sea, él escuchaba, porque recuerda, las cartas de los apóstoles solamente son esas cartas. Pero cuando no escribían, obviamente no estaban durmiendo. Ellos enseñaban cantidad. Eso es lo que se llama la tradición oral, lo que no se sabe. Ok, ninguno de estos escritos que han llegado en el texto original, aunque eh, se conservan muchos fragmentos de ellos como citas en escritores posteriores, Hipólito, Eusebio, etcétera. Dos de estas obras, sin embargo, nos han llegado íntegras en la visión latina. Es algo increíble. De todas sus obras, nos han llegado dos. Una de ellas es el tratado en 5 libros llamado Adversus Aeresis. Adversus Aeresis tiene que haber una confrontación, ¿no? Contra los heréticos, ¿no? Dedicado
según su verdadero título, a la detección y derrocamiento del falso conocimiento, o sea, gnosticismo. ¿Se dan cuenta? De esta obra poseemos una traducción latina muy antigua, cuya escrupulosa fidelidad está fuera de toda duda. O sea, es original de él. No fue copia, no es algo falso. Él lo escribió y lo tenemos, ¿no? De latín fue al griego. Es la obra principal de Ireneo y verdaderamente de la mayor importancia. Contiene una exposición profunda, no solo del gnosticismo en sus diferentes formas, sino también de las principales herejías surgidas a diversas comunidades cristianas del segundo siglo, por lo que constituye una inestimable fuente de información sobre la más antigua literatura eclesiástica desde sus inicios hasta su fin del siglo segundo. Es increíble esto. Está en internet, ¿ok? Está en la internet en inglés. Posiblemente también esté en español. Yo saqué esto de la biblioteca de escritos de los padres de la iglesia, que están de todos, es una cantidad, está en internet. Por eso digo el milagro del internet, porque de lo contrario tendría aquí cantidad de libros de la historia de la iglesia. Tengo algunos, pero no todos, porque es cantidad. Bueno, tengo aquí, ¿no? Una parte en donde habla justamente de el anticristo. Uno de los anticristos, porque no era uno, pero uno muy importante. ¿Ok? Am, Al refutar los sistemas heterodoxos o heréticos, Ireneo a menudo les opone la verdadera doctrina de la iglesia, igual que el apóstol Juan. Es increíble, o sea, se dan cuenta, Juan ponía eso, Policarpo lo entendió, Policarpo le enseña a Ireneo, Ireneo sigue la tradición apostólica. Y eso era lo que hacía. Aquí tengo una copia de el capítulo 11 del libro número 3 de Ireneo, donde habla acerca de uno de los anticristos y uno de los principales, aparte de los docetistas. Dice así, y que toda la doctrina de los apóstoles proclamaba un solo y mismo Dios, que quitó a Abraham, que le hizo la promesa de la herencia, que a su debido tiempo le dio el pacto de la circuncisión, Génesis 12, que llamó a su descendencia de Egipto, con Moisés, preservado exteriormente por medio de la circuncisión, porque les dio por señal, para que no fueran como los egipcios, o sea, paganos, que él era el hacedor de todas las cosas, que él era el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está refutando a los docetistas, que él era el Dios de gloria. Los que lo deseen pueden aprender de las mismas palabras y hechos de los apóstoles y pueden contemplar el hecho de que Dios, de que este Dios es uno por encima del cual no hay otro. Pero aunque hubieran otros dioses o Dios por encima de él, diríamos al instituir una comparación de la cantidad del trabajo hecho por cada uno, que el segundo es superior al primero. O sea que si alguien dice, bueno, hay más dioses, bueno, comparemos las obras de ellos, del Dios único y la de los tuyos. Algo parecido como sucedió cuando Moisés estuvo delante del faraón. ¿Se acuerdan? Lean eso. Cuando Moisés estuvo delante del faraón, Dios le dice, tú vas a hacer estas señales para que deje ir a mi pueblo, ¿no? Y al principio él llamó a sus adivinos, a sus magos, encantadores, lo que sea, y hicieron trucos, lo hicieron, pero después ya no hicieron nada, desaparecieron, vieron de que Dios realmente no era un payaso o un mago, Dios es el Todopoderoso, ¿no? Porque por las obras aparece el hombre, el mejor hombre, como ya he dicho. Y dado que estos hombres no tienen obras, dice, de su padre para aducir, o sea, su padre el diablo, se muestra que este último es solo Dios, el único. Pero si alguno entusiasmado con preguntas se imagina que lo que los apóstoles han declarado acerca de Dios debe ser alegorizado, o sea, se dan cuenta, o sea, ya había lo que se llama la hermenéutica de alegorías o simplemente simbólico. O sea, gente, claro, los apóstoles habían muerto, cuando escuchaban de los apóstoles decían, no, ellos estaban hablando alegoría, era simbólico. Y aquí dice, que consideren mis declaraciones anteriores en las que presento a un solo Dios como el fundador y hacedor de todas las cosas, y destruyó y puso, oh no, perdón, y destruyó y puso al descubierto sus acusaciones, y los hallará de acuerdo con la doctrina de los apóstoles. Y así mantendrán lo que solían enseñar y de lo que estaban persuadidos de que hay un Dios hacedor de todas las cosas. Y cuando se haya despojado de su mente de tal error y de esa blasfemia contra Dios, que implica él mismo encontrará la razón para reconocer que tanto la ley de Moisés como la gracia del nuevo pacto
como ambas son apropiadas para los tiempos en que fueron dados, fueron otorgados por un mismo Dios para el beneficio de la raza humana. ¿Por qué dice esto, Juan? ¿Por qué le está respondiendo a aquellos que dicen que el Dios del Antiguo Testamento era diferente al Dios del Nuevo Testamento? Que el Dios del Antiguo Pacto era diferente al Dios del Nuevo Pacto. Entonces, aquí lo que está diciendo Ireneo está haciendo la conexión entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, porque dice, porque él mismo encontrará razón para reconocer que tanto la ley de Moisés en el Antiguo Pacto, como la gracia del Nuevo Pacto, ¿no? Ahora en Jesucristo, ambas son apropiadas para los tiempos, de acuerdo a su tiempo de cada uno, ¿no? Que fueron otorgados por un mismo Dios. No es que un Dios fue diferente para Moisés y otro Dios diferente a Jesús, fueron el mismo, ¿no? Y dice el 12, y aquí está lo que quiero leer, porque todos los que son de mente perversa, oponiéndose a la legislación mosaica, juzgándola de semejante y contraria a la doctrina del Evangelio, no se han aplicado a investigar las causas de la diferencia de cada pacto. Por tanto, dice, como han sido abandonados por el amor paterno e hinchados por Satanás, siendo llevados a la doctrina, mire, y aquí está la clave, siendo llevados a la doctrina de Simón el Mago, han apostatado en sus opiniones de aquel que es Dios y se imaginan que ellos mismos han descubierto más de los apóstoles. ¿Se dan cuenta? Ellos creen que descubrió más de los apóstoles, o sea, quiere decir el gnosticismo, al destruir otro Dios. Y sostuvo que los apóstoles predicaron el evangelio todavía algo bajo la influencia de las opiniones judías. Entonces, aquí tiene que decir, sostuvieron. Pero que ellos mismos son más puros, o sea, los gnósticos, los que siguieron la doctrina de Simón el Mago, pensaban que eran más puros en doctrina y más inteligentes que los apóstoles. Miren, estos eran los gnósticos, exactamente como Juan estaba diciendo, de la sabiduría secreta, misteriosa, que solamente ciertos elegidos podían tener la luz de la verdad. ¿De dónde viene? De Simón el Mago. Entonces, cuando Juan está diciendo, han salido en el mundo muchos anticristos, es muy probable, yo diría 100% sin equivocarme, que eran discípulos de Simón el Mago, que se infiltraron en la iglesia. Porque ellos se burlaban de los apóstoles, se burlaban de Pablo se burlaron. Porque decían, oh, ellos no saben, nosotros somos más inteligentes, poseemos un conocimiento que ellos no tienen. Por eso dice aquí, se creían más puros en doctrina. Por lo cual también Marción, otro hereje, y sus seguidores se han puesto a mutilar las escrituras, comenzaban a cortar las escrituras. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando del siglo segundo. Ya empezaban a hacer ediciones, editar las escrituras a su conveniencia. No reconociendo en absoluto algunos libros. O sea, ellos decían, este libro sí, este libro no. En su propia, ellos se tomaron la autoridad, sin tener la autoridad, de decidir qué libros sí, qué libros no. Y recortando el Evangelio según Lucas y las epístolas de Pablo, afirman que solo son auténticas las que ellos mismos han abreviado. O sea, ellos vieron, rechazaron el Evangelio de Lucas, rechazaron la carta de Pablo y tal vez otra más, y lo que quedaron dijeron ellos, su propia autoridad, ellos mismos, nadie, no tenían autoridad, pero ellos mismos dicen, editan su Biblia y dicen, esto es el Evangelio o esto es la Biblia. ¿Qué autoridad tienen? ¿Cómo prueban que es mentira? Simplemente ellos mismos, su capricho. De ahí nacen las sectas. ¿Se dan cuenta? Lo mismo sucede a las sectas a través de los 2000 años que ha sucedido. En otra obra, sin embargo, los refutaré, si Dios me da fuerza, los que todavía sostienen. En contra de las herejías, libro 3, capítulo 12, versículos del 11 al 12. Y aquí termina prácticamente esto. Ahora, si se dan cuenta, lo que dice Ireneo en su carta, justamente está de acuerdo con lo que Juan escribe en su carta acerca de los anticristos. Entonces, ¿qué podemos concluir? Según Juan, los anticristos serán docetistas, gnósticos y muchos seguidores de Simón el Mago. Claro, él no dijo, bueno, docetistas o Simón el Mago, pero no había necesidad. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que le dice Juan, de esto ya habíamos hablado? O sea, la carta no es para nosotros, la carta fue para ellos. Entonces, como ellos ya sabían quiénes eran las personas, ¿para qué voy a estar repitiendo el nombre? ¿No? Ah, porque ellos ya sabían de quién estaba hablando. Por eso dice, lo que habéis oído desde el principio. O sea, ya lo conocían. Juan estaba simplemente recordándoles, ¿saben qué? ¿Se acuerdan que hablamos de los anticristos? ¿Se acuerdan quiénes son ellos? Sí. ¿Se acuerdan que cuando aparezcan va a venir el fin del siglo? Sí. ¿Qué creen? Ya están. Salieron de nosotros, pero no fueron de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran mantenido con nosotros. Pero para eso era necesario que salgan, para que sepamos quiénes son de nosotros. Interesante.
Así que con esto quiero terminar, porque esto les da la idea a ustedes del contexto. ¿Quiénes eran los anticristos según Juan en su tiempo? Los docetistas gnósticos y ah, Simón el Mago y sus discípulos. Y también los judíos en el aspecto de negar que Jesús es el Cristo, el verdadero Hijo de Dios. Bueno, entonces aquí quiero terminar. Si cualquier pregunta lo pueden hacer en el chat. La gracia de Dios con ustedes. Amén.